transmisión. Ok. Entonces, Ley General de Cambio Climático, presentado por sus compañeras del 4CV. Buenas tardes, compañeros y maestros. Nosotros somos el equipo número 4 y hablaremos sobre la Ley General de Cambio Climático. Nuestro equipo está conformado por Esquivel Rodríguez, Graciela Giovanna, Román López, Miriam Abigail, Félix López, Tiffany Giselle. Que alguien desactive. A ver, chicas, antes de que si continúen, está lupeándose su información. Si van a estar viendo en Twitch, ustedes no tienen que estar viendo la página de Twitch, ustedes tienen que estar solamente en Discord, si no va a lupearse la información. Entonces, por favor, muten. Tienen que mutear su Twitch para poder estar en Discord, si no va a seguir lupeándose esta información. Escuché mi nombre como 3 veces a la vez. Irigoyen Félix Marián y Rodríguez Gámez, Emily Paola y Laureano Montaño. Para empezar, iniciaría dando una pequeña introducción sobre lo que es el cambio climático. Brian, apaga tu micrófono. Artículo 4, que es la prima o indirecta humana, que al de la atmósfera clima comparables. Normalmente se calcula el clima, ya que el calentamiento global es el aumento de la temperatura del planeta provocado por las emisiones de la atmósfera de gases de efecto invernadero. De hecho, se dividen en naturales y antropogénicos. Los naturales son los gases que salen de las soluciones del suelo y, por ejemplo, el vapor de agua, el dióxido de carbono, el óxido nitroso. Los antropogénicos son los producidos por los humanos. Los más importantes son los industriales, que son los que producen distintos tipos de residuos, y los más peligrosos y contaminantes son los metales tóxicos. El artículo 3, sección 9, que habla sobre los contaminantes climáticos de vida corta, habla sobre los forzadores climáticos de vida corta, que son aquellos que son compuestos por el efecto invernadero, gases, aerosoles o partículas de carbono negro, cuya vida media en la atmósfera después de ser emitidos se estima en semanas o hasta décadas, en un rango siempre inferior a la vida media del dióxido de carbono, estimada esta última en 100 o más años. Es reducir el 30% de las emisiones, esto con respecto a aquellas que fueron en el año 2000. La siguiente meta que se propone es reducir las emisiones el 50% para el año 2050. Ok, chicas, voy a interrumpir un momento. Su stream no se está escuchando bien. De hecho, no alcancé a escuchar la última parte que dio su compañera Emily, creo fue. Entonces, por favor, repitan esa información. ¿La parte de Emily? Correcto. Ok. Es reducir para el año 2020 el 30% de las emisiones.
las emisiones con respecto al 2000. La siguiente meta que se propuso fue reducir estas emisiones el 50% para el año 2050. ¿Objetivos? Estamos hablando de que la reducción pues sería del 50% en 50 años. Estoy escuchando muchos micrófonos de repente. No sé si ustedes están hablando y no se dan cuenta que su micrófono se apagó, pero no se escucha nada, chicas. Ay, a ver. Es que solamente sale que el mío está activado, el de Ana Lilia, el de usted, profe, el de Marian y listo. Los demás están desactivados. Entonces, continuamos. Ustedes continúen con su clase, pero los chicos se están quejando de que no están entendiendo. Ok, entonces vamos a tratar de hacerlo más lento y que cuiden sus micrófonos, que no se vayan a desactivar, niñas. Pongan más atención ahí. Ok, entonces, Marian. Marian. Ay, no, qué coraje. No, ay. No, Marian, no se escucha. Es que Creo que hay unos problemas con los micrófonos. Bueno, no importa, pues le explicamos nosotros lo que le tocaba a ella, Fernanda. Hay que quedarnos calladas. explícalo. Ok. Uno de los objetivos número 1 son garantizar el derecho de un medio ambiente sano y establecer la ocurrencia de facultades de la Federación, las entidades federativas, los municipios en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación del cambio climático. El segundo objetivo es regular las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, que México contribuye a lograr la estabilización de sus concentraciones en la atmósfera a un nivel que impida interferencias ecogéneas peligrosas en un sistema climático. Miriam, no se escucha el micrófono. Ok, chicos, continúo yo. La Ley General de Cambio Climático, ¿estamos en esta? ¿Sí, verdad? Ya me perdí. Sí, Ley General de Cambio Climático establece que las disposiciones para enfrentar los efectos adversos al cambio climático. Pero entonces necesito que me digan qué es el cambio climático. El cambio climático es un efecto que se da de manera natural en diferentes generaciones o cortes de tiempo. ¿Cuál es la diferencia? Que el cambio climático está siendo acelerado por las actividades antropomórficas del humano, como ya hemos visto en clase. Entonces, en México decidimos tomar medidas acerca de ello. Uno de los puntos destacados o más importantes es que primero toda persona tiene derecho a que las autoridades en materia de cambio climático les den o les pongan a disposición de la información que soliciten sobre estas leyes. Cualquiera puede venir y preguntar acerca de esta ley y el gobierno tiene que entregarte y facilitarte esta información para poder generar una conciencia acerca a la población sobre lo que es el cambio climático y qué es lo que está pasando.
Algo importante igual que remarcar es que existe un sistema sobre el cambio climático. La federación que integra el sistema por... ¿Todo eso se está hablando? Sí, estoy hablando. En términos de la ley, este tipo de sistema lo que te está diciendo es quiénes te pueden decir y cómo lo puedes hacer. Dónde podemos enmarcar proyectos que reduzcan en las emisiones de registro de gases de efecto invernadero. Cuáles son las condiciones atmosféricas que debemos tener. Quiénes son los que nos dan la información acerca de los pronósticos de los cambios climáticos a corto plazo y a largo plazo. Y cómo funciona toda esta variabilidad. ¿Dónde son los lugares que son vulnerables? ¿Dónde están las infraestructuras, islas, zonas costeras, deltas de río, actividades económicas que afecten directamente al ambiente? Entonces, ¿dónde está la elevación del mar? ¿Cuál es la estimación de los costos que podemos decir? Ok, ya gastamos 30,000 millones de pesos, pero estos 30,000, 20,000 fueron para mitigar el efecto invernadero. Ok, entonces esos 20,000 el gobierno los asimila. Todo esto lo hace un sistema de información de cambio climático según el artículo 7, 76 y 79 de dicha ley. Igual, hay otro sobre la adaptación y la mitigación del cambio climático, en donde nos van a dar todas las estadísticas según la fracción 13 del artículo 47, en el que anualmente tenemos que manejar cuánto presupuesto le estamos metiendo a esta ley y cuánto presupuesto se está gastando en esta ley. Entonces, esto es algo importante que tenemos que checar. Otro, en el artículo 7 y 8, la federación y las entidades siempre nos van a promover la participación corresponsable de la sociedad en materia de las leyes previstas. ¿Qué significa esto? Que la ley, la federación, son los que tienen que hacer las campañas de concientización de cambio climático. Yo sé que muchos son partidarios a abrazar árboles, a decir hay que cuidar el ambiente, y estoy de acuerdo que aunque lo sean, pero es la federación la encargada en darnos más información, en establecer quiénes pueden decirnos y quiénes no. Otro, durante el artículo 7, 8, 51, 57 y 60, tenemos que revisar cómo está la política nacional de cambio climático, cuál es la estrategia nacional del programa de cambio climático, cuáles son los programas de las entidades federativas a los cuales vamos a asignar y la formación del Consejo de Cambio Climático. Estos 4 puntos son de los más destacables de esta ley. En la primera, la Política Nacional de Cambio Climático. ¿Me podrían hablar un poco de ello, chicas? ¿Nos escuchamos? Ya se escuchan, ustedes me... Creo que yo siempre me he escuchado. Yo me escucho. ¿Ustedes se escuchan ¿Me también? escuché yo? También te ok. escuchas. Sí. Yo, También te escuchas. Sí, ya. Casualidad que ahora ya todas se escuchan. vaya. Nos dijo que le habláramos sobre Nacional. Política Nacional del Cambio Climático, ¿verdad, profe? ¿Es correcto? Esto se encuentra en el artículo 26. Habla de cómo tienen que apoyar las legislaciones, las leyes y de las prevenciones. Deben tomar, y dice que la responsabilidad también de si dañan el medio ambiente, tienen que repararlo. Yo investigué un poco sobre las actividades que realizamos nosotros que generan un impacto en el cambio climático y en la contaminación ambiental, y decía que la agricultura suma el 70% del consumo del agua en todo el mundo, y es responsable del vertido de químicos, materia orgánica, desechos y sedimentos sin sales. En los últimos 20 años ha surgido una nueva clase de contaminantes en forma de fármacos, como los antibióticos y hormonas, que se emplean en la ganadería y que también suelen llegar a las fuentes hídricas y los ecosistemas con riesgo. La ganadería intensiva contribuye sobre todo a residuos,
así como por los excrementos de los animales y otras sustancias que acaban degradándose en el ambiente. En ambas actividades existe la amenaza de un exceso en la utilización de nitrato, fosfato y otros nutrientes como fertilizantes. El aumento de la presión de los recursos naturales por factores como el crecimiento demográfico y el cambio climático ha supuesto un mayor uso de las sustancias contaminantes en el sector primario, que afectan la calidad del agua y el suelo, la seguridad alimentaria y la biodiversidad. El cambio climático se da por la emisión de gases que el humano hace como mediante las fábricas. Esta ley en sí pretende como crear un sistema enérgico sostenible y seguro que permita como el cumplimiento de los objetivos del cambio climático, pues establecidas en el Acuerdo de París. El Acuerdo de París es un acuerdo dentro del marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático que establece la reducción de esa emisión de gases. En general, esta ley también tiene como objetivo implementar economía sustentable, cuidando el medio ambiente, además de la preparación ante cualquier fenómeno hidrometeorológico, como son los huracanes, inundaciones o sequías. Otro objetivo es que esta ley busca regular las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero. Los principales gases de efecto invernadero son el dióxido de carbono, óxido nitroso, metano y ozono. Esto para que México contribuya a lograr la estabilización de sus concentraciones en la atmósfera a nivel que impida interferencia antropógena peligrosa en el cambio climático. Otra es regular las acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático. Mitigación es el conjunto de procedimientos a través de los cuales se busca bajar a niveles no tóxicos y aislar sustancias contaminantes en un ambiente dado. Además, en sí nos marca que se necesita mantener el aumento de la temperatura lo más bajo posible y que México realmente se proponga contribuir en esto. Esos serían los propósitos. La ley requiere para su eficacia la creación y desarrollo de diversas tareas por parte de la Administración Pública General, centralizada y paraestatal, de las entidades federativas y de los municipios que darán sustento a las acciones de adaptación y mitigación. Mitigación se denomina así al conjunto de procedimientos a través de los cuales se busca bajar a niveles no tóxicos y o aislar sustancias contaminantes en un ambiente dado. Creo que el profesor ya comentó esto, pero pues igual voy a repetir que era la parte que me tocaba. Como todos sabemos, la ley pues contiene varias estrategias. Una de esas es la Estrategia Nacional del Cambio Climático. Constituyen el instrumento rector de la política nacional en el mediano y largo plazo para enfrentar los efectos del cambio climático. Y transitar hacia una economía competitiva, sustentable y de bajas emisiones de carbono, y que será revisable cada 10 años en materia de mitigación, cada 6 en materia de adaptación. Nos vamos al artículo 26. Vamos a encontrar que hay varios principios para que esto se lleve a cabo. Sería la responsabilidad entre el Estado y la sociedad en general, cuando haya amenazas de daño grave o irreversible, tensiones. Nos vamos al artículo 27, vamos a encontrar esto tiene como objetivo, esta estrategia, la política nacional tiene como objetivo reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas a los efectos del cambio climático, fortalecer la resiliencia y resistencia de los sistemas naturales humanos y minimizar riesgos y daños considerando los escenarios actuales del cambio climático. Seguí con la investigación de cuáles son las actividades que tienen más impacto ambiental. Okay. Y dice que, según los expertos, es un artículo de El Litoral, de
publicado el miércoles 9 de junio de 2010, un poquito viejo, pero es un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Dice, la humanidad tiene que cambiar radicalmente tres aspectos: la forma en que produce bienes agrícolas, la utilización de combustibles fósiles y la producción de materiales, especialmente plásticos, hierro, acero y aluminio. En el capítulo agrícola, que ya lo había mencionado, pero lo volveré a mencionar para que quede más claro, los expertos consideran especialmente preocupante la producción de animales que son alimentados con más de la mitad de todos los cultivos mundiales. La producción agrícola representa el 70% del consumo de agua dulce del mundo y el 38% del uso total del territorio. La producción de alimentos es responsable del 19% de las emisiones mundiales de gases con efecto invernadero, del 60% con fósforo y nitrógeno y del 30% de la contaminación tóxica en Europa. También ese artículo habla sobre el consumo de carne y cada vez se está consumiendo más carne por persona. Vemos, y recientes señalan que en los próximos consumo aumentará otro 30%. En China se comen 70 kilos de carne por persona al año. En Estados Unidos, pero creo que este es un poco más irrelevante. Uno de los estudios señala que hay una sustancial cantidad de alimentos que son desperdiciados, y comer carne de vacuno tiene un impacto más elevado que el consumir alternativas. Dentro de lo que se especifica, también se dice que la institución que regula y verifica el cumplimiento de esta ley que estamos explicando, pues dentro de la sociedad, es Profepa, que sus siglas significan Procuraduría Federal de la Protección del Ambiente. Esta es la que como verifica que las personas y la ley se cumplan. Ok. ¿Alguna duda o van a abarcar más sobre su ley? Yo voy a agregar algo que me faltó decir sobre el artículo. Ok. Que en conclusión señala que una sustancial reducción de los impactos solo será posible con un cambio sustancial de la dieta mundial que se aleje de los productos animales. O sea que para que hagamos un cambio real en el ambiente, para que esos recursos naturales que estamos aprovechando, pues podamos multiplicarlos o mínimo ayudar con algo, es reduciendo o cuidando más nuestros hábitos alimenticios conforme a lo que es la producción, los productos animales y en agrícolas. Ok. ¿Algo más? ¿Aquí ¿Una teníamos pregunta, alguna profesor? duda? A ver, dila. Ok, ¿Alguna pregunta? para concluir su tema, quisiera que me dijeran cuál es la estrategia nacional que estamos empleando acerca de esta ley. Estrategia nacional. La estrategia nacional que estamos manejando. ¿Quién nos dice la estrategia nacional? ¿Existe una estrategia nacional? Sí existe y lo dice el gobierno de la República. ¿Para cuántos años o para qué año planea darla? Se planeaba para el 2020, ¿no? Exacto, por eso estoy preguntando. Caray, no. Creo que era, profe, no es visión del 2010 y el 2020 y el 2040 y el 2050 y así. Así es.
¿Cuál es la estrategia? Que haya bajas emisiones de carbono. Eso no es una estrategia, es un objetivo. Es mediano y largo plazo para enfrentar los efectos del cambio climático. Ok, yo se las digo. A 10 años se espera que se atienda a los grupos más vulnerables ante los efectos del cambio climático para la población. Para el ecosistema, aguas, bosques y diversidad, a 10 años la idea es proteger los ecosistemas más vulnerables, el manejo del ecosistema, las tecnologías limpias en caso de energía, esquemas de socioeconómicos en energías limpias, sistema de incentivos que promueva las ventajas en los combustibles no fósiles. En el caso de las emisiones, reducir 30% de las emisiones en base a la línea. En los sistemas productivos, los impactos ambientales en el sector productivo se entienden que deben monitorearse. En el caso de la industria privada, esperamos que las principales fuentes emisoras de gases de efecto invernadero se reporten en emisiones en el registro nacional y que podamos empezar a monitorearlas. A 20 años, la población espera que la sociedad realmente esté comprometida en ecosistemas, que el ecosistema, los recursos naturales y el uso eficiente de estos pueda ser desarrollado a través de una forma de mejoramiento del capital de nuestro país. La energía, se espera que ya al menos 40% de la generación de energía eléctrica venga de fuentes limpias. Que los sectores residencial, turístico e industrial realmente tengan fuentes diversas de energías limpias. En el caso de las emisiones, que ya no haya crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero y minimizar los efectos de los cambios climáticos de vida corta. En el sistema productivo ya esperamos tener una tasa positiva de sumideros forestales, empezar a tener mayores sumideros, tener un mejor manejo sustentable para evitar la deforestación y manejar prácticas sustentables de estos sectores. En la industria ya tener empresas que manejen integralmente los residuos y que implementen el esquema de producción y consumo sustentable. Para 40 años se espera que la sociedad se integre a una cultura totalmente a favor del cambio climático en una sociedad rural poco vulnerable, que haya un balance hídrico mediante el uso sustentable del agua, los niveles adecuados de resiliencia del nivel local. En el caso de energía, que la energía limpia que soporta el desarrollo económico sea al menos 50% de la generación en el país, que haya una reducción total del 50% de las emisiones respecto a las del 2000. La de los sistemas productivos deben tener ya resiliencia a los efectos de cambio climático, que las empresas tengan ciclos sustentables de producción y que la movilidad, que haya uso común de trenes y vehículos eléctricos. Esta es la estrategia que se plantea a 10, 20 y 40 años. En Telegram les voy a estar pasando lo que les acabo de dar en resumen. Entonces, dicho esto, ¿alguna duda sobre la ley? ¿Las personas físicas y morales tienen que estar registradas ante esta ley? No, las personas físicas y morales no tienen que estar registradas ante esta ley. Solamente las empresas, en este caso morales, tendrían que tener un registro directo sobre cómo se van a manejar ante la ley. Todos no tienes que tener un registro, todos tenemos que acatar esta ley. A diferencia de otras que debes registrarte, en esta todos aquellos que tengan alguna actividad del sector primario o secundario en el territorio nacional tienen que acatar las indicaciones de esta ley. Esta no es una ley que se pueda decir, yo no la quiero hacer, no me quiero registrar. La tienes que acatar. Hay mucho ruido en el chat. ¿Qué pasó aquí? Ok chicos, entonces ya son las 4:02, tengo que iniciar la clase de química. Muchas gracias por haber estado en estas dos clases. Mis compostitos los dejo por el día de hoy. El día viernes nos vemos con los siguientes temas. Iniciamos con el equipo de Félix. Váyanse preparando por favor y pásenme, y creo que ya me han pasado la imagen de qué van a trabajar ustedes. Entonces compostitos, nos vemos, los quiero mucho, cuídense.
termino la transmisión y la grabación para ustedes e inicio la de química. Yes, profe, bye. Bonito día, profe. Bye, profe. Listo. Ya tiene grabación.